Hola a todos los que ven este video. Primeramente, gracia y paz a ustedes, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Amén. Estamos haciendo una serie de videos acerca del libro Los hábitos de Jesús del autor Jay Dennis. El día de ayer hablábamos del hábito número 1, que es el hábito de aislarse. Y el día de hoy vamos a hablar del hábito número 2, que es orar. ¿Cuál es la referencia bíblica? Lucas capítulo 11, versículo 1. Le voy a dar lectura. Aconteció que, estando Jesús en cierto lugar, cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Entonces, esto que les voy a comentar rápidamente no viene en el libro, pero se me hizo un pequeño paréntesis muy bueno para que tanto tú como yo crezcamos en conocimiento, obviamente, y sepamos de dónde proviene todo esto de por qué uno dice orar, de orare, pero hay todavía un fundamento atrás, que viene desde las raíces judías. Entonces, en el idioma hebreo hay dos palabras que se usan para designar la oración. La primera y más importante, el tefilá, cuya raíz viene de la palabra hebrea para juzgar. Los rabinos explican que parte integral de la oración es la, introspección, mirando hacia el interior para discernir nuestras necesidades, deseos y motivaciones. Es necesario para llegar ante la presencia del Señor con una mentalidad apropiada en una oración de confianza, humildad y gratitud. Y me encantó esa definición, entonces, parte de. Y la segunda palabra hebrea es berajot, que viene de la raíz que significa rodillas. Evidentemente se refiere a la acción de demostrar respeto hacia Dios con las rodillas dobladas ante su presencia. ¿Ok? Entonces, habiendo dicho esto, con esto en mente, vamos al capítulo. Cuando nosotros decimos que vamos a orar, tenemos que entender que esto implica tomar una decisión de vivir en una atmósfera, ya sea en un tiempo establecido, como veíamos ayer, los tiempos de aislamiento, o de forma espontánea, que de repente pues está en algún momento y te nace la necesidad de orar, puede ser por alguien o por algo, por ti mismo. Entonces, en esta atmósfera nosotros, ¿qué vamos a hacer? Uno, alabar a Dios. O sea, en estos tiempos la oración nos va a ayudar a ¿qué? A alabar a Dios, a agradecerle a Dios, a confesar nuestros pecados y pedirle perdón a Dios, a interceder por otros y a presentar nuestras peticiones personales ante Dios. Ahora, segundo pequeño paréntesis, mi pastor hace mucho tiempo, cuando yo comenzaba en los caminos de la fe, me dio un tip que es un tip bíblico, pero cuando lo puse en práctica realmente me ayudó mucho a crecer espiritualmente. Y él me decía, lo anoté aquí, me dio el consejo, y gracias pastor, si ves esto, pastor Luis Palomares, me dijo: da gracias a Dios en todo momento por toda bonanza y prueba de tu diario vivir. Digo, yo así lo escribí, pero palabras más, palabras menos, era la misma idea. Aún en los pequeños momentos de tu día a día, los pequeños detalles, esto aumentará cada vez más el tiempo que tú pases en oración al día. Y lo empecé a hacer. Iba caminando y si me encontraba, no sé, aquí 5 euros, gloria a Dios, gracias Señor por este billete. O si de repente, no sé, veía algo que me maravillaba, por ejemplo un arcoíris. El otro día subí a Instagram una foto de un arcoíris y decía: wow Señor, alabado es tu nombre porque tú haces todo esto y es increíble. Entonces esos pequeños cachitos del día a día van haciendo, aunque no lo notemos, van haciendo que nuestra oración sea constante, que va a ser uno de los puntos que voy a abordar más adelante. Jesús nos mostró tiempos para orar. Ahora, Jesús enseñó que hay que orar en todo tiempo, y Jesús lo demostró. ¿Cuáles? Muy temprano por la mañana, por la noche, y algunas veces toda la noche. Entonces, esos son como tiempos del día, por decir, en horario. Pero también Jesús nos demostró otros tiempos que son con las personas, o sea, yo oro con las personas y no solamente por ellas. Y finalmente, continuamente, o sea, 24 horas, 7 días, los 365, 366 días del año. Charles Spurgeon decía: es un hecho glorioso que las oraciones son tomadas en cuenta en el cielo. Todas las peticiones el Señor las va a recordar. Ahora, puntos. ¿Cómo oró Jesús? Jesús oró mirando hacia arriba, Jesús oró arrodillado, Jesús oró postrado, antes de tomar grandes decisiones, después de una gran victoria, como la de los panes y los peces, para vencer a la tentación, como cuando es llevado al desierto, para glorificar al Padre, como antes de ser entregado,
con un motivo correcto. Esto es muy importante porque a veces oramos y para nosotros creemos que estamos orando con un motivo correcto cuando no siempre es así. Entonces siempre hay que decirle al Señor, como decía David, que nos examine, que examine nuestro corazón, y eso nos va a llevar a los motivos correctos. Para tener intimidad con Dios, con el Padre, para no dejar algo sin cumplir, ¿sí? Para pedir protección alrededor de sus discípulos, para impactar al mundo durante una crisis, ferviente y apasionadamente, y mientras moría. Y bueno, ahorita regreso a ese último punto. Y también basado en las Escrituras. Algo muy importante que tenemos que tener siempre como cristianos es orar basados en las Escrituras. Y regresando al último punto, Jesús oró mientras moría. Todos hemos escuchado esa famosa frase de Elahi, Elahi, lama sabachthani, que significa mi Dios, ¿por qué me has abandonado? Entonces, aún en nuestro lecho de muerte, todos los seres humanos deberíamos de estar adorando y orando. Pero bueno, no me voy a adelantar porque adorar es el tema de mañana. Ahora, siguiente cita que pone aquí el autor. C.S. Lewis comentaba: en el momento en que usted se despierta cada mañana, todos sus deseos y esperanzas para el día corren hacia usted como animales salvajes. Y el primer trabajo de cada mañana consiste en empujar todas esas cosas hacia afuera, en escuchar esa otra voz, en tomar ese otro punto de vista, dejando que esa otra vida más grande, más fuerte y tranquila comience a fluir. Yo no puedo escuchar la voz de Dios si no oro. Por eso es importante también en las mañanas oro, digo todo lo que tengo que decir, me doy unos minutos también para escuchar el soplido apacible de Dios o la voz de trueno, como te venga, y bueno, continuar. Ahora, ¿cuáles son los enemigos de orar? El primero es orar por razones incorrectas. Por eso es importante tener nuestro corazón todo el tiempo en oración al Señor, de Señor, perfeccióname, Señor, déjame orar por las cosas correctas, las cosas que sean conforme a tu voluntad. Segundo punto, orar mientras se practica un pecado. Salmo 66, 18 dice, decía el salmista, si en mi corazón yo hubiese consentido la iniquidad, el Señor no me habría escuchado. Entonces, el Señor por supuesto que no va a escuchar una oración de una persona cuyo corazón está en iniquidad, porque esta iniquidad es algo que desagrada a Dios. Tercer punto, orar cuando has tenido la Biblia cerrada. Este es un clásico. Cuarto, orando creyendo que Dios no va a responder. Es imposible agradar a Dios si no hay fe. Ahora, orar sin que Dios sea la prioridad. Hay que entender que Dios sigue siendo soberano y Dios te puede decir no, no, no y no. Y aunque me digas de 1000 formas que yo quiero, yo esto, yo el otro, no es no. Entonces siempre hay que entender que cuando oremos, sabemos que Él es prioridad, que Él está por encima de nosotros y es, Señor, con toda humildad, quiero pedirte esto, esto y esto, hágase tu voluntad, pero Señor, por favor, en tu misericordia, muévete y hazlo en favor de nosotros. Muy diferente, ¿no? Bueno, y del punto anterior, aclara aquí que hay que quitar también los ídolos de tu corazón. Hay muchos, tú identifica el tuyo y asegúrate que no sea un ídolo. Siguiente punto, orar con hipocresía. Esto, aquí el autor hace referencia específicamente a lo que está escrito en la palabra de aquellos que oran solamente cuando van a ser vistos. Muy bien, siguiente, orar sin haber perdonado. Este es un clásico, es importante que perdonemos a aquellos que nos han hecho maldades, calumnias, y bueno, no es fácil, pero gracias a Dios no es en nuestra fuerza, sino es por su poder. Siguiente punto, orar mientras hay un conflicto en tu matrimonio. Bueno, esto es para todos aquellos que están casados, casadas. Sabemos que las mujeres tienen que estar sujetas a sus maridos. Sujeta no es igual a sometida. He escuchado tantas personas sacar este versículo de contexto. Una mujer sujeta es una mujer que ayuda, que reconoce que el marido es la cabeza de la familia. No significa que la mujer se vuelva una inútil, totalmente dependiente en todas las áreas de su marido. No va por ahí. Y tampoco significa que si el marido le pega, la otra se aguanta. No va por ahí. Sujeta significa, porque la palabra lo dice, una ayuda idónea. La mujer es complemento del hombre. No es mayor y tampoco es menor, ¿sí? Y eso nos va al lado del hombre. El hombre tiene que dar honor a cada mujer como a vaso más frágil, porque son coherederas de la gracia de la vida. Entonces los dos son una sola carne y van hacia la meta, que es Cristo. Entonces, si tú tienes un problema en tu matrimonio, eso también estorba tus oraciones. Siguiente punto. Oraciones nunca hechas.
Tú como hijo de Dios entiendes que no va a ser por tu poder ni por tu habilidad, sino por el llamado que Dios tiene a tu vida. Entonces, la oración que nunca hagas, pues Dios nunca la va a responder. Haz oraciones, pide sin cesar, ora sin cesar. A Dios le encanta que le pidamos, pero también a Dios, antes de bendecirnos, le interesa más forjar carácter. ¿Bien? Finalmente, ¿cómo el orar puede volverse un hábito? Punto 1, tienes que decidir, porque no es por accidente, tienes que decidir orar y no esperes hasta que sientas el deseo de hacerlo. El orar debe ser una disciplina espiritual que debemos de hacer más allá de nuestra parte almática o nuestros sentimientos. 2, la oración debe de ser parte de tu vida diaria. Siguiente punto, ora a Dios meditando en su palabra. Lo que les decía, mientras más palabra conozcamos, nuestras oraciones van a ser mucho mejores. Ora antes de salir de tu casa por la mañana. Decide que jamás tomarás una decisión importante sin haber orado primero. Prueba tus diferentes posiciones para orar, de pie, sentado, acostado, postrado, etc. Ya leímos, Jesús las hizo, tú también prueba. Confiesa tu pecado inmediatamente, esto es muy importante. En tu mente, en tu corazón, dile: Señor, acabo de hacer esto y discúlpame, perdón, Señor. ¿Ok? Ora con sencillez, por favor, sé genuino, habla de forma natural. Dice que te quede como una exhortación, siempre ora de forma genuina. Te lo pido en el nombre de Jesús. 9, nunca te rindas, sigue orando. A veces vas a ver que las cosas están todas en tu contra, tú sigue orando. Y 10, espera las respuestas. Dios solamente tiene 4 respuestas. ¿Sí? No. Espera, que eso puede eventualmente ser un sí o un no. Y tengo algo mejor y diferente a lo que pides. Muy bien, y eso sería el capítulo de hoy. Bien, para no hacer más largo el video, porque ya se hizo bastante larguito, que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Nos vemos el día de mañana. Chao.